Y amigos queridos, aquí estamos en la edición nacional de la emisión de esta mañana de El Comercio TV en la señal de televisión Crotianita. El día sigue frío. Así es, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de información. Diario El Comercio ha llegado ya a nuestra mesa de trabajo. Hay importante información que está circulando ya en la edición impresa. Dos títulos importantes. Anticorrupción pide los nombres de los jueces sin visa y moradores de Solanda sufren por cada metro de su casa, eso en la ciudad de Quito. En el interior, pruebas, aislamiento y cuarentena, las dudas frecuentes por el COVID-19. Esto va a encontrar y más en la edición impresa del diario El Comercio en todo el país. Arrancamos de inmediato con las noticias. El procurador Íñigo Salvador presentó en un juzgado de causas penales en Panamá documentación para que el Estado ecuatoriano sea considerado como víctima de proceso penal de blanqueo de capitales. Esto por $5 millones correspondientes al caso de Petroecuador. Luego de la alerta recibida por parte de autoridades panameñas sobre el depósito de $1 millón enviado por los sentenciados del caso Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli, Alex Bravo y otros, el Procurador General de la Nación Íñigo Salvador viajó hacia el país centroamericano este martes. Congelados en bancos panameños permanecen un total de $5 millones por parte de varios sentenciados de delito de cohecho ocurridos dentro de la trama de corrupción de este caso. El procurador Íñigo Salvador presentó ante el Juzgado Tercero de Causas Penales de Panamá la documentación correspondiente para que el Estado ecuatoriano sea considerado como víctima de proceso penal por blanqueo de capitales. Así lo informó a través de la cuenta oficial de la institución. En esta trama, la fiscal determinó que durante los años 2012 a 2016 se establecieron un total de 35 contratos por un aproximado de $258 millones para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, recursos entregados a través de sobornos a empresas offshore en el país centroamericano. Por delito de cohecho fueron sentenciados a 5 años de cárcel el exministro de Hidrocarburos Pareja Llanuselli y el exgerente Bravo. Junto a ellos 2 exasesores y 6 contratistas. Mientras que como cómplices fueron condenados a 2 años y 6 meses de prisión 3 personas más. El Tribunal de Juzgamiento determinó que en este caso los condenados deberán pagar al Estado un total de $12.604.000 de reparación y cerca de 38 de pena pecuniaria. En su cuenta oficial de Twitter, la institución señaló no descansar en sus acciones hasta recuperar el dinero robado a los ecuatorianos. Con la realización de Paola Castillo, informó Sara Naranjo. Y el Consejo de la Judicatura demanda a los jueces que notifiquen a quienes la Embajada de los Estados Unidos les revocó las visas para tomar acciones del caso. Esto en medio del rechazo de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados, que habla de una medida apresurada y atentatoria. Primero, fueron generales de la Policía Nacional. Hoy les siguen jueces y ecuatorianos que trabajan en el sector legal y judicial, a quienes la Embajada de Estados Unidos en nuestro país revocó las visas de no inmigrante. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, cree que eso responde a la lucha que el Estado ecuatoriano ha impulsado contra la corrupción. Es nuestro primer eje de acción y hemos venido desarrollando múltiples acciones, tanto en el ámbito del control disciplinario, así como en la selección, evaluación y capacitación de nuestro personal. Maldonado confirmó que a la Judicatura la Embajada norteamericana no le ha solicitado ningún tipo de información. De ahí que quiere que el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país sirva de intermediario para conocer a quiénes y cuántos se les revocó las visas. Nosotros podremos entonces con esa información abrir los expedientes investigativos que correspondan para precisamente identificar si existen o han incurrido estos jueces en irregularidades que no estén sancionadas, porque también hay la posibilidad de que existan irregularidades que sí hayan sido sancionadas por parte del Consejo de la Judicatura. Casa Adentro se ha exhortado a magistrados informar
Quienes están dentro de la medida esperan tener en un plazo no mayor a 15 días toda la información. Paulo Caña, penalista, cita la legalidad de lo actuado. Preocupa por el hecho de que exista datos de corrupción en el país. Eso es lo que preocupa. Ahora, obviamente, si es que existiera y se estableciera en efecto que existen estos hechos delictivos, obviamente Estados Unidos tiene la posibilidad y el derecho de quitarla o revocar las visas, porque ese, como se indica, no es un derecho que tiene, sino es un privilegio que se le da a Estados Unidos al otorgar las visas. Al respecto, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, mediante comunicado de prensa, entre otras cosas, señala: rechazamos toda medida apresurada y atentatoria a la dignidad humana de los jueces, disfrazados de transparencia, que pretenden soslayar nuestra imagen, honor, buen nombre y, sobre todo, la presunción de inocencia, informó Héctor Romero. Asambleístas de la Comisión de Fiscalización entregaron al presidente de Colombia, Iván Duque, el informe sobre el caso de Alex Saab. En el documento se detalla la incidencia de sus operaciones económicas en el Ecuador. El empresario colombo-venezolano actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos por lavado de activos. Toda esta información la celebramos porque muestra que hay un trabajo en equipo entre las autoridades de varios países para que se conozca toda la verdad de esa estructura de crimen transnacional liderada por Alex Saab y que también se conozca cómo ese entramado tenía como propósito financiar campañas políticas y financiar también operaciones que estaban vinculadas con la corrupción en distintos lugares del continente y del mundo. De manera que quiero felicitar la entrega de esta información. Y se espera que la división que existe entre asambleístas de Pachacutic se solucione con el diálogo a través de un consejo ampliado que se buscará, pues, subsanar las pugnas políticas internas. Pachacutic busca solucionar sus problemas internos. Su dirigente Marlon Santi convocará un consejo ampliado como lo han solicitado 8 asambleístas que se han declarado en rebeldía al denunciar que existen legisladores de dicho movimiento que estarían votando a favor de políticas del gobierno de Guillermo Lasso. Marlon Santi vuelve a hacer un llamado a los asambleístas, en este caso a los 7 asambleístas ya que no estuvieron en la sesión, para mantener un conversatorio. Los declarados rebeldes consideran que el diálogo es lo único que permitirá limar asperezas entre asambleístas. La única forma de llegar a consensos es ampliando la base de participación. En la sesión interna de Pachacutic se ratificó la jefatura de bancada Rafael Lucero, mismo que habría puesto a disposición su cargo. Resolvió que continuaremos nosotros en la aplicación de la agenda legislativa. Pero hay quienes consideran que Pachacutic va más allá de eso. Que hemos decidido retomar la línea política ideológica del movimiento. 7 de los 8 autodeclarados rebeldes no asistieron a la reunión que se llevó a cabo el lunes entre legisladores y autoridades de Pachacutic, pues ellos esperarán al consejo ampliado. Y en el caso de persistir en la decisión de ellos de retirarse o desobediencia a la bancada, el movimiento Pachacutic, en uso de sus atribuciones, sabrá responder a los requerimientos respectivos. Si es necesaria una sanción, el movimiento Pachacutic como tal lo sabrá hacer. Jamás vamos a dejar el espacio del Pachacutic y al contrario, nos sentimos absolutamente comprometidos a devolverle al Pachacutic. Los indisciplinados son los que están torciendo el pensamiento original del proyecto y torciendo los objetivos de nuestro movimiento. Finalmente se espera que Marlon Santi dé una fecha para dicha convocatoria, informó Valeria Navarro. Y se articulan distintas acciones entre el Cabildo Capitalino y el gobierno. El objetivo es combatir la delincuencia e inseguridad. Se dotará a la policía de más de 100 motocicletas, además del funcionamiento de cámaras y alarmas comunitarias. El gobierno nacional y el municipio de Quito trabajarán de la mano en temas de seguridad. Sí, ese fue el anuncio. Y es que las acciones se efectuarán de manera conjunta con el Ministerio de Gobierno. Se retomará entonces el trabajo del Comité Interinstitucional de Seguridad. Esta comisión sesionará mensualmente y evaluará
los trabajos que se han determinado en 4 mesas de trabajo. Eso quiere decir que habrá una coordinación operativa mucho más profunda, orientada a fortalecer la planificación que tiene el Distrito Metropolitano de Quito en su plan de seguridad ciudadana. El viceministro indicó que en la capital los principales problemas son la violencia interpersonal, muertes que tienen que ver con riñas y factores de riesgo que tienen que ver con drogas. Y más allá de eso, que están focalizados en ciertos sectores, y hacia allá, donde el Distrito Metropolitano de Quito, con su accionar, más la Policía Nacional, desde parte del Ministerio de Gobierno, va a trabajar conjuntamente en el minimizar las problemáticas de esos sectores. Los operativos conocidos como Rayo Quiteño continuarán. El próximo martes se tratará, por ejemplo, en el Consejo Metropolitano, la ordenanza sobre el control y porte de armas blancas. El procedimiento legal va a permitir el control y la sanción de quienes porten armas blancas en el Distrito Metropolitano. La mayoría de las violencias o muertes por violencia interpersonal tienen que ver con armas blancas. Y como a la inseguridad hay que combatir, se dotará la Policía Nacional De 128 motocicletas que serán entregadas para que hagan el control de la delincuencia. Otras de las acciones serán el funcionamiento de las UPC y VC, cámaras y alarmas comunitarias. El fin es dotar de seguridad en el control del uso del espacio público. Adicionalmente, gracias a un convenio con la empresa eléctrica, se iluminarán 46 parques. De igual manera, la EMOP rehabilitará 176 parques. Informó Marilyn Jaramillo. Y la sesión del Consejo Metropolitano de Quito fue interrumpida por un comentario de Luis Reina, del edil Luis Reina, contra Luz Helena Coloma. Las expresiones del concejal fueron tachadas de descalificadoras y machistas. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las reacciones de los integrantes del Consejo quiteño? Bueno, vamos a contarles. La sesión de este martes del Consejo Metropolitano de Quito fue interrumpida por un incidente protagonizado por el edil correísta Luis Reina, quien descalificó la intervención de Luz Helena Coloma. La Ley Orgánica de Empresas Públicas no hace remisión a los GATS respecto de... Era de darle duro a la Coloma. Oye. ¿Qué dice? Luis Reina... Está abierto, me quiere dar duro, dice. ¿Me puede explicar? Le voy a dar duro a la Coloma. ¿Qué quiso decir con eso? Tras la interrupción, Coloma exigió explicaciones al concejal, quien esta vez sí silenció su micrófono. ¿Qué quiso decir con eso, concejal Reina? Adelante, concejala Luz Helena Coloma. Penoso, penoso, pero quedó grabado, todos escucharon, ¿no? Posteriormente, Reina indicó que eso de darle duro no significaba un acto violento, sino una forma de decirse a sí mismo que debía rebatir ideas y confrontar los argumentos de Coloma. Tanto la concejala como otros miembros del Cabildo quiteño rechazaron este tipo de expresiones y las calificaron como agresión política. Mi solidaridad, señora Luz Helena Coloma, y con todas aquellas personas, hombres o mujeres, que son víctimas de este tipo de actuación. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, condenó lo sucedido y tildó el comentario de Reina como un atentado contra la integridad de la mujer. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, también se solidarizó con Luz Helena Coloma y recordó que la violencia política es sancionada por el Código de la Democracia. Era de darle duro a la Coloma. Informó Álvaro Terán. Está bien. Más adelante, por supuesto, amigos televidentes, nosotros ahora le recomendamos que por favor cumpla con la normativa de restricción vehicular que arrancó a las 6 de la mañana hasta las 9:30 para los vehículos y motos cuyas placas terminan en 5 y 6. En la tarde se retoma a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Y al retornar vamos a contarles que el Ministerio de Salud anunció la entrega de más de 5 millones de unidades de medicamentos en los hospitales del país. Con esta y otra información, ya le contamos. 7:12 en la mañana. Así es, ya estamos avanzando en el tiempo, amigos televidentes, y nosotros seguimos aquí en este su espacio de información, dándoles a conocer todos los hechos de última hora. El Ministerio de Salud anunció la entrega de más de 5 millones de unidades de medicamentos en los hospitales del país. Esto para tratamientos oncológicos. Sin embargo, pues en Monte Sinaí, en la ciudad de Guayaquil, familiares de pacientes pues afirman que aún deben comprar algunos fármacos, mientras que en el Centro de Salud de Bastión Popular la entrega es realmente parcial, Dianita. Vamos a ver.
Fanny ingresó a su esposo de 60 años al hospital Monte Sinaí con fuertes síntomas gripales y una tomografía confirmó que sus pulmones ya estaban comprometidos. Paciente diabético. Me dijo el médico que ese medicamento solo lo voy a encontrar en las farmacias de Luis Bernaza. Ya le conseguí 2 y hasta ahorita todavía no le conseguían las otras porque han pedido 10 inyecciones de eso. Hemos gastado $25. Cómprese toda la medicina afuera porque aquí no hay nada. O sea, ¿En dónde le dije? En el dispensario de la Marta de Roldós. Juan esperaba la operación de su padre de 63 años por un tumor que le detectaron en la cadera derecha. Las ampollas de paracetamol en líquido. 20 ampollas en eso, $40 que por el momento me hace difícil por lo que no estoy trabajando. Aún así, Salud informó la entrega de 5.1 millones de unidades, la mayoría oncológicas, a nivel nacional. Para la zona 8 se destinó el 75%, entre ellos los hospitales Guayaquil y Francisco de Icaza Bustamante. Un periodo de abastecimiento de aproximadamente 4 meses, lo cual va a garantizar la continuidad del tratamiento para este grupo vulnerable. Mientras tanto, en el Centro de Salud Tipo C Bastión Popular, ubicado del otro lado de la ciudad, la situación difiere parcialmente. Madres de familia que vinieron por vacunas y pacientes diabéticos no tuvieron ningún problema. Le tocaban la vacuna de año 8 meses y sí había. Todo me dieron. Todos los meses yo vengo a retirar mi medicina. Paracetamol no hay. Esa es la vez pasada que me dieron ese hierro, no hay. Complejo B no hay. Tengo que comprar algo más. Dioxila y amoxila, algo así. Se estima que la dotación integral no debería tomar más de 15 días. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y hasta este fin de mes, personas en relación de dependencia tienen el plazo para entregar al empleador la proyección de gastos personales del 2022. Esta vez entra en vigencia con nuevos rubros. ¿Cuáles son? Le contamos. El 2022 arranca con nuevas reglas para la proyección de gastos personales para quienes están bajo relación de dependencia. Esto como parte de la declaración del impuesto a la renta. En función de lo previsto en la Ley para el Desarrollo Económico, se modifica, en lugar de tener una deducción por los gastos personales, ahora se tiene una rebaja en el impuesto. Están obligados a cumplir con esta disposición tributaria aquellas personas que tengan ingresos anuales superiores a $11,310. Rubros: alimentación, salud, educación, horticultura, vivienda, vestimenta y turismo. Estos rubros no pueden superar los 5,037,55. Tome en cuenta que turismo se incrementó para la rebaja de gastos personales. En esa línea ya no existe un límite específico para cada gasto, más bien es un límite general. Usted puede cubrir los 5,035 con alimentación o con la mezcla de estos 6 rubros sin ningún inconveniente. Algo importante es que la proyección solo se la puede entregar al empleador durante este mes de enero. ¿Qué pasa si una persona natural que trabaja bajo relación de dependencia no entrega su proyección de gastos personales? El empleador realizará los descuentos del impuesto a la renta sin considerar esta rebaja que le otorga la ley en efecto por el uso de sus gastos personales. Recuerde que sus facturas le servirán para el impuesto por pagar. Quienes ganan hasta $2,000 tendrán un descuento del 20% y superior a ese monto del 10%. La persona que gana $2,000, si calcula su impuesto a la renta, le va a salir por pagar $948. Pero si coge sus gastos hasta este monto de $5,000 y lo multiplica por el 20%, tendrá $1,000 de rebaja. Por lo tanto, ya no tendrá que pagar los 980 porque rebajará $1,000 de crédito fiscal y pagará 0. En este punto, para el experto en tributación Napoleón Santamaría, esta nueva fórmula de cálculo beneficia al Estado porque existirá mayor tributación. ¿Es más onerosa y costosa para los trabajadores bajo la dependencia? Sí, porque van a tributar, van a pagar más impuesto a la renta. Eso sí, clarísimo. ¿Quiénes? Fundamentalmente los que ganan más de $2,000 para arriba. Informó Héctor Romero.
Y este martes 11 de enero el presidente Guillermo Lasso tuvo una reunión telemática con los ministros de Vivienda, Transporte y Energía para revisar las acciones frente a la erosión regresiva del río Coca. El Midubi entregará 17 viviendas gratuitas a los más afectados y el Ministerio de Transporte construirá una vía de 45 kilómetros desde Santa Rosa de Quijos al Reventador. Y el Pleno de la Asamblea Nacional debatió la ley para gestión de la pandemia de la COVID-19. La misma tuvo pues algunas críticas en materia constitucional y también de sanciones. Son casi 2 años que los ecuatorianos han tenido que vivir con la COVID-19 y recién ahora en la Asamblea Nacional se debatió una ley para la gestión sanitaria de la misma. La ley busca limitar algunas libertades fundamentales, como son la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, con la finalidad de precautelar derechos superiores, como son el derecho a la salud y la vida. Recalco, esta ley no restringe derechos. Pero no todos están de acuerdo con este criterio. Esto yo creo que es inconstitucional y creo que debería revisarse. Yo eso no lo quiero. En mi país, que se pueda violar bajo cualquier pretexto el domicilio, no lo quiero. Otro de los puntos que generó polémica fue que la ley sea sancionadora. Y eso va a ser una caída económica en la supuesta reactivación que queremos dar. Entonces, ponerle más sanciones y multas a las personas y como hay algunos que dice aquí en un artículo, ponerle una sanción o multa a los que están enfermos. Quiero saber quién va a controlar que alguien enfermo no salga de su casa. ¿Van a tener un policía en cada casa? Sin embargo, hay quienes apoyaron la iniciativa para que los comités de operaciones de emergencia puedan actuar. Este proyecto de ley precisamente busca evitar que la pandemia se siga manejando a través de estados de excepción y se diferencia con 2 características fundamentales. Primero, que las decisiones ya no sean tomadas desde Carondelet a través de burócratas sin el menor conocimiento de cómo se maneja una pandemia. Con esta ley, quien tomará las decisiones serán los expertos y especialistas en epidemiología a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. El proyecto deberá acoger las observaciones de los legisladores y someterse nuevamente a un segundo debate, informó Valeria Navarro. Y ante el anuncio de presentación obligatoria del carnet de vacunación para acceder a los servicios en el transporte interprovincial y de turismo, conductores y usuarios apoyan esta medida que entrará en vigencia desde hoy miércoles. Las boleterías de la terminal terrestre de Quitumbe al sur de Quito cuentan con información de la disposición que regirá desde el miércoles 12 de enero. Solicitar a cada usuario que viene a comprar el pasaje el carnet de la vacunación. Raúl Mendranga es uno de los primeros usuarios que presentó el documento, pues compró con anterioridad un boleto para su viaje de fin de semana. Sin problema, sí, porque ya tengo las 2 dosis y me falta la otra 2. ¿Cómo mira esta medida? Está muy bien, perfectamente está bien. Según los trabajadores de Ventanillas, la medida ha sido socializada por parte de los representantes de las cooperativas de transporte intraprovincial, interprovincial y de turismo. De modo que dijeron conocer los protocolos en el caso de que una persona no cuente con el documento de su esquema de vacunación. No, específicamente no puede viajar. Sí. No se le va a vender el boleto. No se le vende. Si no tiene el carnet de vacuna, no. Conductores y ayudantes apoyan esta medida. César Albán de la cooperativa Atenas mencionó que es un tema de corresponsabilidad, pues en la operadora todos cuentan con el documento de vacunación y esperan lo mismo de los usuarios. Así era necesario ya desde hace tiempo porque los pasajeros muchas de las veces no eran vacunados y más que todo porque nos echaban la culpa solo a nosotros. Algunos pasajeros consultados respaldan la obligatoriedad de presentación del carnet de vacunación. Está muy bien lo que han pensado hacer estas cosas, para hasta salvarnos nosotros. Me parece una muy buena idea y que siempre también todos tenemos que cuidarnos por el bien de todos. Aunque hay usuarios o trabajadores de la terminal que hacen caso omiso a los protocolos de bioseguridad, cuando el índice de contagios va en aumento. No, es que estaba ocupadita.
Los controles estarán a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito. Si las cooperativas incumplen con esta disposición, serán sancionadas. Corresponde a 4 salarios básicos unificados. Es decir, $1.700. Informó Priscila Cadena. Mientras tanto, vamos a contarles ahora que el COE Nacional dispuso en el aeropuerto Mariscal Sucre que los pasajeros solo podrán ingresar con un acompañante, quien deberá tener el carnet de vacunación en regla. Mientras tanto, aquellos pasajeros que llegan al país desde los Estados Unidos no necesitarán contar con una prueba PCR negativa a su ingreso. Existen un sinnúmero de opiniones entre los usuarios del aeropuerto Mariscal Sucre por la disposición emitida por el COE Nacional sobre limitar el número de acompañantes para los viajeros. Muchos esperan que la pandemia pronto termine y así puedan retomar sus costumbres. Hay que tomar en cuenta lo de los familiares, ¿no? También es recibir la emoción y también la emoción de que los viajeros se van. Me parece bien porque de una u otra manera ya vienen desde casa, ¿no? Y es mejor evitar la aglomeración más de la gente. Y lo que uno quiere es pasar los últimos momentos antes de que ellos viajen, antes de que ellos partan, pasar con ellos. Al igual al momento que ingresan, poderlos recibir. En las puertas del aeropuerto se colocaron cercos para direccionar el camino de los pasajeros. Además, el personal vigila que quienes acompañan a las personas cuenten con el carnet de vacunación con las 2 primeras dosis contra el COVID-19. Y si es que hay alguna persona que necesita acompañar a los viajeros, sea para despedirlos o para recibirlos, pues solamente puede ser un acompañante. En tanto, aquellas personas que llegan desde los Estados Unidos no necesitarán traer una prueba PCR negativa. La medida estará vigente hasta las 23:59 del jueves 13 de enero. Un comunicado de Kipor señala que desde el 14 de enero deberán presentar el carnet de vacunación con al menos 14 días desde la última aplicación y una prueba PCR negativa realizada dentro de las 72 horas al embarque. Ecuatorianos o extranjeros residentes en el Ecuador que no puedan tener su prueba PCR a tiempo en los Estados Unidos puedan embarcarse allá sin la PCR, pero obviamente cuando llegan acá al país deben hacerse la PCR. Para los demás destinos, las pruebas PCR son obligatorias, además del carnet de vacunación en regla para adultos, niños y jóvenes. Para las personas entre 2 años y 16 años, únicamente necesitan presentar la prueba PCR negativa. La recomendación de las autoridades es que si usted va a viajar, se comunique con la agencia de viajes o la aerolínea al menos 72 horas antes para confirmar los requisitos que se necesitan, informó Sofía Vintimilla. Y les contamos ahora que la capacidad de procesamiento de pruebas para detectar el COVID-19 en el hospital IES Quito Sur está al límite. Las autoridades pues han optado por un sistema de agendamiento. De esta manera pues los enfermos podrían hacerse las pruebas después de varios días. Eran las 5 de la tarde de este martes y así lucían las carpas donde llegan los enfermos. Hospital IES Quito Sur. Las largas filas son todo el día. Quienes necesitan atención médica. Carla está enferma, tiene síntomas de COVID-19. Se acercó a hacerse la prueba y esta fue la respuesta que recibió. Me dijeron que venga exactamente el miércoles 19. Tengo a mis 2 hijos que están con COVID en este momento, para el hisopado el 19. Yo trabajo en un catering con servicio a clientes, entonces yo tengo incluso una enfermedad catastrófica y no me están atendiendo. David estuvo aquí desde las 10 de la mañana, explica, y de mucho no sirvió. Me dieron turno para el 19 a hacerme una prueba COVID. Y le digo que hasta mientras, ¿cómo puedo aguantarme con los síntomas que estoy? Con dolor del cuerpo, dolor de cabeza, con dolor de la garganta. ¿Cómo puedo aguantarme hasta ese tiempo? Entonces, que si es que sigo así, en 5 días venga. ¿Pero qué es lo que sucede? Al momento en esta casa de salud se reciben en promedio 750 pacientes. Sin embargo, han existido días donde se han recibido al menos 1000 enfermos con sintomatología COVID-19. Y obviamente eso ha rebasado la capacidad en la realización de pruebas, porque esta se encuentra al límite. Que tienen suficiente abastecimiento de pruebas indican. Pero el problema es el volumen de los pacientes que llegan. Han montado nuevos equipos de laboratorio, pero estos tienen una capacidad máxima de procesamiento. Aproximadamente 2000 pruebas al día. Solo el flujo de la emergencia, 1000 pacientes por día, más las 32 unidades que son de referencia que nos envían las pruebas acá, esta capacidad se satura. Y cuando se llega a esa capacidad, empiezan a represarse las tomas de muestra, por eso han optado por el sistema de agendamiento. Tenemos un agendamiento por la cantidad de pacientes que han venido, la agenda puede llegar hasta 8 días. Se les da certificados de asistencia y de aislamiento como tal, aislamiento preventivo.
Dicen estar poniendo mecanismos para acortar esos tiempos de respuesta. Sin embargo, el gran volumen de pacientes sobrepasa la capacidad. Los médicos temen que la situación se pueda agravar. Hacen un llamado al cuidado ciudadano. Informó Marilyn Jaramillo. Y el 20% de la población ecuatoriana aún no se ha vacunado contra el COVID-19. Así es, hay quienes no han tenido oportunidad de hacerlo también. Hay quienes rechazan la inmunización. ¿Por qué se oponen a la vacuna? ¿Qué alternativas tiene el Estado para ampliar el alcance del fármaco? Enseguida se lo contamos. Desde enero del 2021, cerca de 13 millones de ecuatorianos recibieron las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, en las últimas semanas, esa cifra parece haber llegado a su tope. Los números han crecido muy poco y es porque lastimosamente la demanda espontánea prácticamente se agotó. Hay personas quienes no se han vacunado por falta de oportunidades, pero también hay quienes han optado por no hacerlo. Ese es el caso de Xiomara Quiñones. Soy sanadora ancestral del pueblo afroecuatoriano. Una de las características de la sanación ancestral en nuestras comunidades es que nosotros no utilizamos ningún tipo de vacunas, ni nosotros, ni con nuestros hijos. Cada día se incrementan en el mundo las restricciones para los no vacunados. Si esto continúa, ¿qué podrán hacer quienes decidan no inmunizarse? Yo me fui en Navidad a comprar unos juguetes y no me quisieron dejar entrar porque no tengo el carnet de vacuna. Simple y llanamente me fui a la Marín, a un lugar común, y le compré a mis hijos los juguetes ahí. Y no me pidieron y no me exigieron. En contrapartida, epidemiólogos creen que hay suficiente base científica para confiar en la vacuna como una herramienta eficaz para mitigar los efectos de la pandemia. La vacuna ha sido una herramienta fundamental para salvar vidas. El paciente que no recibe la vacuna lastimosamente va a sufrir las consecuencias. Son pacientes que están hospitalizados, pacientes que se complican y que fallecen. El Ministerio de Salud aseguró que tratará de inmunizar a la mayor cantidad de ecuatorianos, pero para ello deberá convencerlos de que la vacuna puede salvar su vida y la de los demás. Informó Álvaro Terán. Importantes recomendaciones para ustedes, amigos televidentes. Recuerden que la media restricción pico y placa rige desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 para los vehículos y motos cuyas placas terminan en 5 y 6. En la tarde se retoma a las 16 horas hasta las 21 horas. Al retornar, violentos incidentes en la cárcel de Esmeraldas dejaron 3 reos muertos y familiares de ellos en medio de una constelación piden respuestas a las autoridades. Ya le contamos al retornar. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. Violentos incidentes en la cárcel de Esmeraldas dejaron 3 reos muertos. Familiares de los PPLs, en medio de su consternación, pedían respuestas a las autoridades. La defensa de 2 de las víctimas dice que se alertó de amenazas de sus clientes. Tal parece que las muertes en las cárceles están lejos de terminar. Este martes ocurrió el primer incidente violento en el sistema de rehabilitación en lo que va del año. Esmeraldas, un enfrentamiento entre internos del Centro de Rehabilitación Social de Varones, causó alarma. Y sí, la cifra confirmada es trágica. De 3 muertes violentas aquí en el centro carcelario. Las víctimas habrían sido brutalmente asesinadas y en los exteriores familiares temían lo peor. Desde la tarde pedían explicaciones, alguien que les dé información sobre los privados de la libertad. Ahora estamos pidiendo que nos den informaciones sobre los familiares y no sale nadie a avisar nada. Tras lo sucedido, se dio aviso a los familiares de las víctimas mortales. Algunos familiares ya fueron notificados, ya fueron también ya trasladados al centro forense. Es que fue algo parecido a una crónica de una muerte anunciada. La defensa de 2 de los fallecidos dice que se alertó de la situación. El día de ayer a las 8 de la mañana, la señorita jueza que tenía la causa tenía conocimiento de que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque ellos recibieron amenaza y se hizo la solicitud, pero hasta el día de hoy no fue despachada. Habían solicitado entonces el traslado a otra cárcel e indica que ninguno de sus 2 clientes tenía una sentencia en firme. Desde el momento que ellos estuvieron detenidos están por una causa, por una presunción de un delito de droga,
una causa que no está comprobada, su estado de inocencia estaba todavía intacto, no estaban con sentencia ejecutoriada, están simplemente en una investigación con una prisión preventiva. La policía controló la situación y con la fiscalía se coordinan acciones para establecer a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Informó Marín Jaramillo. En Esmeraldas, durante operativos de interdicción en carreteras, agentes del Grupo GEMA de la Policía Nacional decomisaron 2 armas de fuego. Además, presuntos delincuentes fueron capturados gracias a la colaboración de la comunidad y la oportuna acción de la policía. Cámaras de videovigilancia fueron testigos del accionar de 3 sujetos que supuestamente delinquían en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Los sospechosos serían los responsables de robar a transeúntes y unidades económicas para luego perderse entre la gente. En esta ocasión la tecnología ayudó y todos tras los pillos. Estaban operando en el centro comercial, sectores de locales comerciales, bazares, tiendas de abarrotes, bajo la modalidad de asalto y robo. La policía contó con la colaboración de los vecinos, quienes prácticamente les bloquearon el paso. Los uniformados se encargaron de esposarlos y sacarlos de las calles, pero uno, en su desesperación por escapar del operativo, saltó a los manglares, de donde fue rescatado y a responder por sus acciones. Debemos destacar la rápida acción preventiva, proactiva por parte del personal policial. En los primeros 10 días en Esmeraldas han sido desarticuladas 3 bandas delictivas. 2 de ellas dedicadas al asalto y robo a personas, locales comerciales, y la otra dedicada al asalto y robo de ejes viales. En la misma provincia, en el ingreso a San Mateo, operativos de interdicción de carreteras permitió sacar de circulación un arma tipo revólver que cargaba en su cintura un sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta. Esos operativos de interdicción que nosotros realizamos son muy importantes. Nosotros estamos enfocados al área de narcóticos, pero también nosotros ayudamos a delitos conexos. De igual forma, en el Cantón San Lorenzo, en el redondel de ingreso a Mataje, en un control de carreteras, agentes del Grupo GEMA, al revisar un vehículo, encontraron en la guantera una pistola. Los 2 ocupantes fueron detenidos. La acción que ellos evaden un control policial presume muchas cosas. La policía informó que los operativos han permitido, en lo que vamos del nuevo año, el decomiso de 15 armas de fuego. En Quito informó Iván Casamen. 7 personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas en la vía Salitre. Están acusadas del robo de 830 jabas de cerveza que se sustrajeron de un tráiler. La Policía Nacional logró recuperar lo robado. En un video aficionado quedó captado el momento en el que los sujetos están a punto de llegar a dicho operativo y quienes iban en el tráiler suben al otro vehículo para no ser detenidos. Sin embargo, los agentes también estaban avisados del auto, así que no tuvieron forma de escapar. Es decir, este operativo en 1 hora y media aproximada del trabajo realiza la detención de 7 ciudadanos, entre estos un menor de edad. Los otros 5 detenidos son ecuatorianos sin antecedentes penales y el 7º, un extranjero de nacionalidad venezolana. Según información policial, el menor de edad fue enviado a la correccional, mientras que los demás serán llevados a la penitenciaría del Litoral. Informó Celeste Dueñas. Y en el norte de Quito, un almacén de ropa interior fue visitado por varios delincuentes quienes se llevaron gran cantidad de mercadería. El robo, que quedó registrado en cámaras de seguridad, sobrepasaría los $5.000. Llegaron en la madrugada, rompieron el candado y la cadena de la puerta de metal, no lograron abrirla de vidrio y la explotaron. Ingresaron de afán, uno se encargó de desconectar el parlante de la alarma y los otros, sin perder tiempo, empacaron la mercadería que estaba en las perchas. Se llevaron lo que teníamos en exhibición, ropa interior. Se llevaron ropa interior de colección colombiana. El local tiene 3 meses en el sitio. De forma extraña, de las 4 cámaras de seguridad, solo una grabó el robo. Al parecer realizaron un estudio previo del almacén, las seguridades, así como los puntos vulnerables. Esperemos que la gente no compre nada robado, pero no, o sea, la verdad las prendas sacan las etiquetas y podrían comercializarlas.
La activación de la alarma alertó a la compañía de seguridad y a la policía, quienes llegaron a los 3 minutos del robo. Al parecer, los delincuentes saben con cuántos segundos cuentan. En el interior demoraron 1 minuto 30 segundos. En total, la acción tomó 2 minutos. Con la ventaja, desaparecieron, aprovechando que la ciudad dormía y las vías estaban vacías. Ellos tenían el tiempo medido, la compañía de seguridad llegó a los 2 minutos 15 y la policía estuvo aquí a los 3 minutos. Ellos actuaron inmediatamente. La policía llegó en el tiempo que me imagino que ellos lo tienen previsto, pero ellos actuaron, los ladrones actuaron mucho más rápido. Desde un edificio vecino lograron grabar en qué carros se movilizaban, pero lamentablemente no se puede visualizar el número de placa. Lo único que reveló es que se trató de un auto. El perjuicio sobrepasaría los $5,000. Es un golpe fuerte, los empleados están asustados. Ya hemos conversado, hemos estado analizando cómo mejorar la seguridad, obviamente para la tranquilidad de todos. Así de fácil y sencillo. ¿Cómo van las cosas? Los capítulos de la novela delictiva al parecer van para largo. En Quito informó Iván Casamen. Y sin duda la delincuencia osada, realmente. Desde este día, miércoles 12 de enero, atención, será obligatorio portar carnet de vacunación para acceder al transporte público inter e intraprovincial en la ciudad de Guayaquil. Esta medida pues se amplió a los buses urbanos. Vamos a ir con Jorge Salazar. Él se encuentra en el terminal terrestre allá de esa ciudad para contarnos cómo se desarrollan estos respectivos controles. Jorge, buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bueno, me encuentro en uno de los ingresos de la terminal terrestre en el norte de Guayaquil para constatar los controles aleatorios que realizan acá para verificar que los usuarios cuenten con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Y en lo que va de esta mañana nos han informado, no existen novedades. Los pasajeros están colaborando y presentando este documento. Importante recordar que se está exigiendo presentar este certificado a las personas de 12 años en adelante. Aunque en este momento estamos viendo a un caballero que se rehusó, no quiso presentar el carnet. Venga, por favor, Alberto. El señor de negro, el caballero que va de negro, le acabaron de pedir el carnet de vacunación, se molestó e ingresó. Sería bueno ya el procedimiento de los guardias de seguridad de acá de la terminal terrestre. Bueno, estos casos son aislados porque hemos conversado con usuarios y han mostrado estar de acuerdo con esta medida que lo que busca es contener la propagación de este virus que ha afectado al país. Damita, buenos días. ¿Qué opina usted de esta nueva medida ahora que están solicitando el carnet de vacunación contra el COVID? Para mí está mucho mejor porque igual ya controlan todo. Que cual más tenga su papel de vacunación. Muchas gracias. Por ejemplo, en el caso de las terminales terrestres, quienes solicitan el carnet son las cooperativas de transporte, tanto en las boleterías como al momento cuando el usuario ingresa a las unidades. Adicional a esto, la ANT también informó está realizando operativos de control en carretera para evitar la informalidad o a su vez que pasajeros que no cuenten con el carnet se estén embarcando en los buses en los exteriores de las terminales y de esta manera esquivando, evadiendo los controles. También es importante recordar que en caso de que algún pasajero se le haya extraviado, quedado en su casa el carnet de vacunación contra el COVID, son las cooperativas de transporte quienes deben de constatar si la persona cuenta con este esquema completo en una página web que fue entregada ya por parte del COE Nacional y ellos puedan verificar si cuenta o no cuenta con las dosis de la vacuna. Es entonces lo que informamos acá desde la terminal terrestre de Guayaquil, donde también existe un punto de información. Si por A o B motivo en las cooperativas no pueden verificar si la persona se ha vacunado o no, acá se acercan a este punto y allí proceden a imprimirle o a descargarle y enviárselo por WhatsApp su certificado de vacunación. A partir de la próxima semana ya no será obligación para las personas de 12 años en adelante, sino también para los niños desde los 5 años de edad. Me despido, ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Gracias, Jorge. El país implementa justamente el carnet de vacunación como medidas de control. Vacúnese, esa es la premisa. Tiempo de una pausa, venimos con más.
Más adelante, amigos televidentes, mucha atención. Un hombre recibió el trasplante de corazón modificado genéticamente de un cerdo. Los detalles de esta impresionante noticia se los contamos al regresar.